R Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Informando a través de Prensa Radial. En este momento es grata tener la presencia del ingeniero Jorge Moreno Ordóñez, con quien vamos a hacer información referente a lo que fue 2017 y cuál es la proyección del 2018 en materia política de lo que en los actuales momentos se está produciendo en el Ecuador. Muchas informaciones de lo que es el Estado de Derecho, que algunos ciudadanos que han manejado algunos aspectos políticos están manifestando que es un deber de un Estado de propiciar ese Estado de Derecho, cuando ellos manifestaban hace pocos días atrás que el Estado no es de los derechos, o el Estado de Derecho en el Ecuador no, sino el Estado de los derechos. Eso es lo que vamos a conversar con el señor ingeniero Jorge Moreno Ordóñez. Pero antes de hecho, señor ingeniero, buenos días, bienvenido. En primer lugar, un buen año en este 2018, y la vertiente política es lo que le interesa a la República del Ecuador. Ingeniero, ¿cómo usted observó el 2017? ¿Cuál fue los vaivenes de ese 2017? Ingeniero, buenos días. Buenos días, mi estimado amigo Pablo San Martín, señor Lindon San Martín. Qué gusto poder estar aquí con ustedes. Agradezco la oportunidad que me brindan de poder dialogar con el pueblo ecuatoriano sobre estos problemas de fondo de la vida del país. Un saludo muy cordial a todos los lojanos, a todos los ecuatorianos en el país y en el mundo que nos escuchan. Desearles lo mejor para este año que iniciamos. Que tengan mucha salud, que tengan muchos éxitos de orden personal, profesional. Muchas felicidades dentro de la crisis que estamos viviendo. Siempre hay un espacio para estar felices con la familia, con los amigos, en el trabajo, en la lucha. Un abrazo fuerte, lleno de esperanza, lleno de fe en el futuro del Ecuador, porque estoy consciente que el pueblo ecuatoriano, un pueblo inteligente, un pueblo valiente, un pueblo trabajador, responsable, honesto, está decidido a enterrar de una vez por todas la situación que estamos viviendo en el Ecuador y a construir un nuevo Ecuador, porque eso es lo que necesitamos. El 2017 se ha ido y llegó el 2018. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que el Ecuador vive una crisis muy profunda de carácter institucional, de carácter social. El Estado ecuatoriano, este Estado que vivimos ahora, fue establecido con la Constitución de Montecristi, elaborada y vigilada de manera directa por el expresidente Rafael Correa, con un grupo de asesores españoles y extranjeros que nos impusieron un sistema, un modelo, un Estado perverso que ha demostrado en los 10 años que tenemos de vigencia, ha demostrado que no sirve. Porque la crisis que está viviendo el Ecuador está a la vista de todos, la soportamos. Es una crisis de carácter económica, de carácter política, social, de carácter moral. Incluso jurídica, señor ingeniero. Incluso jurídica, evidentemente, porque incluso la propia Constitución que ellos la han elaborado la están despedazando a cada paso. En lo económico vemos que el desempleo cunde, el alto costo de la vida está elevado, los salarios son bajos. Ahora estamos en $816, me parece, mientras la canasta familiar sobrepasa los $700 mensuales. No hay alimentos a precio adecuado. El agro es un verdadero infierno. Los costos de producción están por las nubes y los precios de los artículos son sumamente bajos, porque estamos inundados con artículos del Perú, de Colombia, en donde los costos de producción son más baratos, y entonces centenares de miles de productores en la costa, en la sierra, en la Amazonía, están prácticamente en la quiebra.
Y esto es resultado de que hay un Estado perverso. El Estado, yo lo llamo, pues es un Estado capitalista. No vayan a pensar que estamos viviendo el socialismo. Aquí se ha hablado de manera perversa de que este gobierno de la Alianza País, del correato corrupto que lo llamo yo, ha sido un Estado de izquierda, un Estado socialista. No, señor. Este es un Estado capitalista. Y un capitalismo en donde se pretendió establecer un capitalismo monopolista de Estado, y que los resultados que ha dejado es una crisis terrible. Claro, señor ingeniero, pero cuando usted manifiesta en el 2017 para ir caminando al 2018, no podemos hablar de que esta consulta que la convocó el presidente de la República actual, el señor licenciado Lenín Moreno, estamos hablando de que podría encaminar a una constituyente, porque para poder sostener las bases de una república no se pueden hacer a través de reformas. Montecristi fue la panacea de lo que era la revolución o la constitución de la revolución del socialismo del siglo XXI. Y eso es lo que no quiere la República del Ecuador en los actuales momentos, señor ingeniero. Usted ha tocado un tema de fondo. Yo creo que la consulta planteada por el señor presidente Lenín Moreno no apunta al problema de fondo. Está orientado solamente a tocar cuestiones secundarias. Hablemos de un bosque, y lo que está haciendo la consulta popular es tocar algunas ramas de un árbol del bosque. Todo el bosque está ahí intacto, todo el Estado que se montó en Montecristi sigue intacto la Asamblea Nacional. Claro. Sigue intacta la Corte de Justicia, que ahora se llama Judicatura. Igual la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, todos los órganos de fiscalización, los gobiernos seccionales, los gobiernos autónomos descentralizados, el mismo esquema. Cometieron la brutalidad de dividir al Ecuador en 7 regiones. El señor Chato Castillo, pues con su mentalidad demócrata cristiana formada en Alemania hace muchos años atrás, cogió el mapa del Ecuador con una regla de manera mecánica, y dividieron en 7 regiones de manera absurda, cosas que no se han podido siquiera cumplir, porque hasta ahora no se han formado los gobiernos regionales. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que el Estado es el que está mal, el Estado que montaron en Montecristi, y ese Estado es el que hay que cambiarlo, y no se lo va a poder cambiar solamente con las 7 preguntas que se plantearon en la consulta. Yo creo que hay que votar sí en las 7 preguntas, claro, pero eso no va a resolver el problema de fondo. Fíjese usted que ahí los 2 temas de mayor interés son la no reelección y el problema de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no es cierto? En el problema de la no reelección no se trata de simplemente el problema de Rafael Correa, que es un problema. El problema de fondo es que no se debe permitir una reelección indefinida, porque politiqueros como Correa llegan al poder, aprovechan de los recursos del Estado, manipulan los medios de comunicación, cogen la administración pública, y a través de eso pueden seguirse reeligiendo indefinidamente. Usted me está diciendo que esa pregunta podría, en el concepto político, señor ingeniero, el permitirle que un ciudadano que ejerce, por ejemplo, la presidencia de la República, pueda utilizar a través de la consecución de votos del ciudadano fomentar las dictaduras democráticas, señor ingeniero. Estamos hablando de hecho, lo que estamos viviendo ahora con el gobierno de Lenín Moreno es fruto de eso. No se olvide, yo lo he venido denunciando desde hace tiempo atrás, que hubo un mega fraude electoral en las elecciones del 2017, en la primera y en la segunda vuelta. Lo dijimos antes de las elecciones, porque sabíamos que había un algoritmo matemático que fue montado en el sistema electoral, en el Consejo Nacional Electoral, que apuntaba a determinar quién iba a ganar. Y eso lo denunciamos públicamente. Entonces, Correa montó una reelección indefinida para él perpetuarse en el poder. Y no lo digo yo, lo acabo de decir hace pocas semanas atrás, Eduardo Mangas, secretario de la Presidencia de la República, que abandonó Carondelet así nomás silenciosamente, cuando quedó de fondo un problema gravísimo. El presidente Lenín Moreno y la Asamblea Nacional son fruto de ese mega fraude electoral. Es decir, ellos no tienen legitimidad, legalmente están allí, pero no tienen legitimidad. Pero, señor ingeniero, eso hay que cambiar. Claro, pero usted dice, eso hay que cambiar. ¿Pero qué cambiamos? Cuando el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a esas declaraciones del señor Mangas, prácticamente deja en piso la credibilidad de dicha institución, que es la que salvaguarda y garantiza lo que es la contabilidad del voto suyo y de millones de ecuatorianos.
Yo creo que el Consejo Nacional Electoral en la actualidad, al igual que otros organismos del Estado, son esos camaleones que toman el color de acuerdo a la ocasión, como dice la canción, ¿no es cierto? Entonces, como ahora están con un nuevo gobierno, ya están con el nuevo gobierno. Y si pasado mañana viene otro gobierno, tenga la seguridad que estarán con ese otro gobierno. De tal manera que ellos ahora no creo que vayan a adulterar la votación, porque pero, les señor interesa. ingeniero, eso es lo que no quiere la República. Los ciudadanos lo que quieren es que, por ejemplo, la institución que va a organizar, por ejemplo, el conteo de los votos de esta consulta popular convocada por el presidente, necesitan que tengan toda la credibilidad de honor y también de honestidad en la contabilidad. Y eso no existe en los actuales momentos, señor ingeniero. Ese es el anhelo justo que usted lo expresa y yo también lo tengo. Hace tiempos el Tribunal Electoral lo integraban 7 delegados de los 7 partidos de mayor representación. Si bien es cierto que también habían manipulaciones, pero por lo menos había un control entre ellos. Claro. Y bueno, se miraban las costuras y algo salía a la luz del día. Ahora no ha habido nada de eso. Estamos frente a una realidad. Está convocada la consulta. ¿Quién va a manejar esa consulta? Es el Consejo Electoral. Estamos ya, pasado mañana comienza la campaña. No queda más que someterse al dolor. Hay que mantener una vigilancia, evidentemente, para que no vayan a adulterar los datos, ahora más que nunca. Pero el problema de fondo sigue siendo la Constitución de la República, que mantiene intacto todo el poder del correato corrupto. Claro, señor ingeniero, usted dice la Constitución continúa siendo el gran problema en la República del Ecuador. Si no hay una constituyente, no se puede modificar. No se puede. Tampoco. Pero, sin embargo, hay 2 alertas que ya se han producido, señor ingeniero. El tema del Consejo Nacional Electoral por las declaraciones del señor Mangas. El segundo tema, que es el principal, es cómo el vicepresidente de la República no se lo puede enjuiciar por actos de corrupción que están latentes y vigentes y palpables en el pueblo ecuatoriano y en todos los escenarios de la institucionalidad del Estado. Entonces, el poder, la palabra jurídica en el Ecuador no permite juzgar estos actos de corrupción, señor ingeniero. Entonces, hay 2 alertas en ese sentido allí. Yo escribí un artículo apenas se posesionó el gobierno el 24 de mayo, unos días después, que lo titulaba Los gobiernos de Alianza País, porque han habido 3 gobiernos de Alianza País. Ya. Rafael Correa con Lenín Moreno, Rafael Correa con Jorge Glass y Lenín Moreno con Jorge Glass. Claro. Entonces mi conclusión central en ese artículo que está en el internet es que estamos viviendo un último día de correísmo y primero de lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, es una continuación. Esa fue la frase de cuando salíamos de las guerras de la independencia, que se ajusta plenamente a lo que está viviendo el país. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pensar que una Asamblea Nacional, que es fruto de un mega fraude electoral, pueda tener una labor de fiscalización cuando son los mismos? Entonces no ha habido juicios políticos para nada durante 10 años. Ha sido un silencio cómplice, porque ellos también son cómplices e encubridores, y muchos de ellos autores de toda esta mega delincuencia que ha vivido el Ecuador durante los últimos 10 años, porque hemos estado gobernados por una banda de delincuentes que han gobernado para robar. Cada obra que hacían estaba con sobreprecio. Cada obra chiquita, mediana, grande o grandota, con sobreprecio. Se han robado 35.000 millones de dólares, 35.000 millones de dólares en 10 años. Es una banda de delincuentes que deben ir presos. Pero ¿cómo pueden ir presos si están entre ellos defendiéndose? Por eso la Asamblea Nacional no ha hecho nunca una fiscalización. Cuando yo fui diputado nacional, interpelé a 3 ministros de Estado de uno de los gobiernos más nefastos del social cristiano, Febres Cordero. Y a los 3 ministros logré que el Congreso les declare culpables, los destituya y se les lleve adelante un sinnúmero de acciones de carácter legal. Ahora, ¿qué han hecho? En 10 años, ¿qué han hecho? Silencio cómplice, tapando los delitos, tapando los robos. Todo ese dinero que se han robado los nuevos ricos debió servir para atender las necesidades de la gente. ¿Qué podemos esperar de una justicia cuando el fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, acusa a este ladrón que está preso, Jorge Glass, lo acusa de asociación ilícita,
cuando el problema de fondo, el delito de fondo era el robo que ellos perpetraron en el contrato de la construcción de la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón. Se robaron 420 millones de dólares en ese contrato. Cuando fui presidente de la Sociedad de Ingenieros de Ecuador hicimos un estudio de cuánto costaba la construcción de esa central y costaba 220 millones, porque cada megavatio de energía en el mercado internacional, la construcción para producir un megavatio cuesta $1 millón. Si son 220 megavatios, son 220 millones. Las matemáticas son muy claras, sencillas. Pero terminó costando 640 millones de dólares. Es decir, 420 millones de dólares de sobreprecio. Eso es lo que se robaron estos ladrones, con Odebrecht a la cabeza, porque era una pandilla a nivel internacional. Pero el fiscal no acusa de eso, acusa simplemente de asociación ilícita para darle una pena de 6 años de prisión que con rebajas llega a 2 años y sale libre a disfrutar del robo, cuando él debía tener una pena mínimo de 25 a 30 años de reclusión mayor extraordinaria y obligarles a que devuelvan los 420 millones de dólares que se robaron, que es solamente un ejemplo. Pero a lo mejor el espíritu de las leyes pueda perfeccionar dicho argumento de asociación ilícita, señor ingeniero. Pero usted topa 2 aspectos fundamentales. El tema del poder judicial. Si no existe justicia en el Ecuador, entonces uno de los poderes está fallando del Estado ecuatoriano. Y el otro poder, el de fiscalización y legislación, usted manifiesta de que no han hecho nada por fiscalizar no solamente las cuentas del Estado, sino también el devenir jurídico de un Estado. Entonces estamos hablando de que es necesario restablecer la dignidad jurídica y también parlamentaria, señor ingeniero. Estamos hablando de que todo el Estado está en crisis. Está en crisis el Poder Judicial, está en crisis el Poder Legislativo, está en crisis el Poder Ejecutivo, está en crisis los poderes seccionales, está en crisis todo. Incluso hasta el dueño del Estado, el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano que lamentablemente no tiene conciencia de estos problemas, la mayoría de la gente está preocupada del pan de cada día y no de estos problemas políticos de interés nacional. Porque nos llevaron a una esclavitud económica a través de tantas reformas del servicio de rentas internas, a una esclavitud mental a través de lo que es la ley de comunicación, señor ingeniero. Es que estamos viviendo un régimen terrible porque lo que usted acaba de decir a través de la ley de comunicación, orientada a meter en la cabeza de la gente la pachanga, el baile y la noticia distorsionada. No una educación cívica, política de los ecuatorianos para que tengan conciencia de la gravedad de los problemas que estamos viviendo y más que nada de las soluciones. Ver ese sistema educativo a nivel secundario, universitario, es terrible, me da una angustia terrible. Me invitaron los estudiantes de la Universidad Central a la residencia universitaria están haciendo un reportaje ahí sobre ese centro tan interesante, tantos recuerdos que tenemos. Oiga, escuché a los jóvenes que hablaban de las cosas que iban a hacer ahí en el sistema de comunicación. Sinceramente me dio pena, me dio ganas de llorar. ¿Pero por qué le dio pena? Porque era un desconocimiento total. O sea, estamos hablando era un analfabetismo político terrible. Yo decía, cuando nosotros éramos estudiantes universitarios estábamos en contacto de ideas políticas, económicas, sociales, compaginando con el pueblo, metidos en el campo, ayudando. Acá un aislamiento total. Eso perseguía este sistema educativo instaurado por este gobierno. Aquí está la Universidad Nacional de Loja, la crisis que está viviendo. La gloriosa Universidad Nacional de Loja de otra época está hecho pedazos. No tiene solución, no tiene salida por parte de las autoridades. ¿Qué ha hecho el CES para resolver estos problemas? ¿Qué ha hecho el CENESID? Señor ingeniero, pero el CES y el CENESID no serán los que son los pilares fundamentales de aquella doctrina de fundamentar lo que sería la ignorancia, no solamente del nivel primario o secundario, sino también del nivel de formación universitaria, porque yo así lo entiendo. Evidentemente. O sea, en el Ecuador hay una ignorancia en el sistema educativo. Evidentemente, no hay el criterio pues de que un profesional, en cualquiera que sea la rama, en el sector de ingeniería o en el sector de las ciencias sociales, estudie la ciencia como tal, claro, ¿no es cierto? Pero la vincule a los problemas de la sociedad, a los problemas de la gente, al servicio de la gente.
Entonces hay una desligación total, y no solamente eso, sino que como han establecido un sistema burocrático terrible, que los profesores se pasan a nivel de primaria, de secundaria, de educación media o superior, presentando montañas de informes que nadie los lee, pero les tienen ocupados toditos los días y toda la semana. Una amiga mía allá de Quito, profesora, me decía: ingeniero, créame que lo único que quiero es jubilarme, ya no soporto tanto. Nos dan unos controles que hay que presentar informe así, presentar informe así, todo un tiempo de informes. Tengo trabajo todo el día, de noche, sábado, domingo, y ya no aguanto. Esa es la orientación que ellos han establecido. No dan tiempo al maestro a que pueda aumentar su formación, a que pueda aumentar su contacto con la gente. No, todo metido ahí en un papeleo terrible. Eso tiene que terminar. Esta ley de educación superior es una ley de esclavitud de la Universidad Ecuatoriana. Yo hago un llamado a los profesores universitarios, a las autoridades honestas, a los estudiantes, a los trabajadores y al pueblo ecuatoriano en general, a que se unan para tirar abajo esa ley. Esa ley tiene que ser derogada inmediatamente y tiene que elaborarse una nueva ley de educación superior, ahora que se van a cumplir 100 años de la gloriosa reforma universitaria de Córdoba, en Argentina. Retomemos esos valores, la autonomía universitaria, la verdadera autonomía universitaria, cuando en nuestra época un gobierno metía las manos en la universidad. Pero señor ingeniero, ¿pero quién tiene que llevar ese elemento de discusión de alto nivel para un Estado, en este caso, por ejemplo, para el Ecuador, el tema de la educación, el tema de cómo el ciudadano tiene que contribuir al Estado a través de los impuestos, cómo el poder judicial, el poder legislativo y más que todo, poner en la misma Constitución la importancia de la presidencia y de la vicepresidencia de la República, y no el presidente? El ser humano es secundario frente a lo que es el altísimo cargo de presidente y de vicepresidente, señor ingeniero. Es que la orientación que se estableció en Montecristi apunta a crear un poder omnímodo en una sola persona. Eso está ahí, es un presidencialismo concentrado. Por eso Correa se permitió decir pues que él era el jefe de todas las funciones del Estado, apoyándose en lo que dice la Constitución. No había la separación real de los poderes del Estado, no lo hay en este rato. Porque la comisión, la famosa comisión esa de participación social, nombrada por el propio Correa, poniendo ahí a unos empleados, esbirros y adulones de él, nombraban a los que él disponía, pues. Así está integrada la Corte, la Judicatura, así está integrado el Consejo Electoral, así está integrado el fiscal, el otro, el contralor, otro delincuente que está fugado por ladrón. Claro. Fíjese usted, entonces todo un conjunto, es el sistema, es el Estado. Yo quiero insistir en esta idea, distinguidos ecuatorianos, queridos ecuatorianos, es el Estado montado en Montecristi el que no funciona, el que está en crisis. Ese hay que cambiarlo. Hay que construir una nueva democracia para poder tener un nuevo Ecuador. Mientras sigamos con ese mismo ordenamiento jurídico, no saldremos. Seguiremos caminando en el mismo terreno, al mismo barranco. Ahora, señor ingeniero, ¿qué opinión tiene usted del tema Jorge Glass? Cuando muchos de los aspectos apuntan y señalan de que se produjeron serios aspectos de corrupción en el manejo no solamente del aspecto económico y la parte contractual, sino que el señor Jorge Glass prácticamente desobedeció lo que era el mandato de vicepresidente de la República, señor ingeniero. ¿Cómo entender que no se lo pueda juzgar y están la mayoría de los políticos y algunos medios de comunicación encasillados si se cumple o no se cumple tal artículo y tal norma de la Constitución, señor ingeniero? Yo en esta parte quisiera precisar que él no es que no incumplió el mandato de vicepresidente. Creo que más bien él cumplió a cabalidad lo que el presidente le ordenó. ¿Me explico? El presidente dijo: tú te haces cargo de todo el área de la producción. Y todo lo que hizo él fue ordenado por Correa. Que ahora Correa se lava las manos, dice que no, él no tiene nada que ver. No, señor. Él fue el que estableció el sistema de contratación, eliminando los controles de Contraloría y todo, ¿no es cierto? Señor ingeniero, pero usted dijo dos palabras fundamentales. Cumplió su tema de producción, pero la producción privada frente a la producción de Estado es muy diferente. En la producción privada
un ciudadano precautela lo que son el patrimonio de esa empresa. En cambio, el que está firmando a nombre del Estado y del pueblo ecuatoriano son los recursos naturales, señor ingeniero. Y por allí hay un camino que se llama traición a la patria, señor ingeniero. Evidentemente, en eso coincido plenamente con usted, porque el vicepresidente de la República, en asocio y cumpliendo las órdenes del presidente Rafael Correa, son dos reos por los delitos cometidos, entre ellos lo que usted acaba de decir, traición a la patria. Porque el hecho de robar 35.000 millones de dólares, eso es una traición a la patria. Y vender los recursos naturales. Entregar los recursos naturales en la forma como lo han hecho, a través de la preventa petrolera. Vea usted, yo le enjuicié al ministro Javier Espinosa Neira en el año 1986-87, porque el gobierno de Félix Cordero pretendió hacer la preventa petrolera, y el Congreso lo destituyó, pero vino este gobierno de Correa y la estableció. Y en base de eso, el Ecuador ahora está endeudado en ya cerca de los 70.000 millones de dólares, claro, porque en estos 6 meses han subido como cerca de 7.000 millones de dólares más. Está endeudado, no tiene dinero en caja para pagar sueldos. Ese es el fruto de esta traición. Y el ejemplo más grandotote de los robos que hay en el Ecuador se llama la entrega de la concesión de la telefonía celular. Eso lo hizo personalmente Rafael Correa. Él entregó personalmente. ¿A cuánto llega eso? Por un plazo de 15 años llega más o menos a unos 45.000 millones de dólares. Una facturación por 45.000 millones de dólares que él entregó personalmente. Si partimos de la famosa idea de que hay la ley el 10% de ley, hágame la cuenta, ¿cuánto es solamente claro, ahí? Entonces, señor ingeniero, entonces, ¿por qué la mayoría se está deteniendo en si se cumple lo que es la Constitución y todo el ordenamiento jurídico del Estado en lo que sería el juicio al vicepresidente de la República por asociación ilícita, cuando le estamos encaminando lo que es una figura por traición a la patria y en lo que sería? Claro. Mire usted, la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, una señora María José Carrión, el papá de ella, no me recuerdo el nombre, pero le dicen de apodo el Trapo Carrión, fue uno de los firmantes de los contratos con Odebrecht. Y el propio fiscal general de la Nación, Carlos Vaca Mancheno, también estuvo entre los firmantes de los contratos con Odebrecht. O sea, por afinidad y consanguinidad tapemos todo esto. Son copartes, son corresponsables. Es decir, por eso fíjese usted, encuentra ahí la explicación, que el fiscal general no acusó a Odebrecht como responsable de estos delitos, no la acusó. Claro. Se valió ahí de no sé qué figura jurídica, pero no la acusó. ¿Por qué? Porque si él les acusaba, él también salía, pues. Entonces estamos en un verdadero, ¿qué le digo? Caramba, chuta, un infierno. No hay salida, así como estamos, no hay salida. Porque el fiscal sigue en sus funciones. Y el resto de delitos, vaya a ver los contratos petroleros, vaya a ver usted los contratos de las centrales hidroeléctricas, vayan a ver ustedes los contratos de la deuda externa que contrajeron. Cada contrato está con sobreprecio. Incluso apenas recién ahora comenzado con uno. Incluso la rehabilitación vial que se dio en todo el Ecuador. La construcción de hospitales, la construcción de Yachay. El mismo Bernardo Valdivieso. Nuestro colegio querido, que nosotros lo construimos a punta de pala y pico. Al nuevo colegio. No tuve la suerte de estar en las aulas del nuevo colegio, me quedé en el histórico y querido de acá de la Bernardo Valdivieso. Pero en todas las obras hay sobreprecios, en todas. Señor ingeniero, ¿cómo propiciar una salida democrática, justa y apegada a lo que sería el principio de los estados? O sea, un estado para que no conmocione, civilizadamente salir y enrumbar a la República por los caminos de lo que dice la vertiente de un Estado moderno, eficaz y también fraterno. La única salida es la Asamblea Nacional Constituyente, la única salida democrática, ¿no? Cuando el presidente Lenín Moreno
abrió una consulta y dijo que las organizaciones, en fin, que tengan interés de hacer propuestas sobre la consulta popular, consulta que nosotros la venimos planteando desde hace 2 o 3 años atrás, y particularmente antes de la primera vuelta hicimos un planteamiento a todos los sectores políticos para que se unan con un candidato de unidad, en donde se planteen 2 cosas que ya las voy a señalar. Le envié la carta al presidente Lenín Moreno con 2 planteamientos muy concretitos. Señor presidente, ¿usted quiere que el Ecuador salga de la crisis en la que estamos? Consúltele al pueblo 2 cosas. Primero, ¿están ustedes de acuerdo con que finalice el periodo de funciones de todos los funcionarios de la Corte de Justicia, Consejo Electoral, fiscalización, órganos de fiscalización, toditos? ¿Está usted de acuerdo con que finalice el periodo? ¿Sí o no? Porque está plagado de corruptos. Ya. Que pues lo diga. Y la segunda, ¿está usted de acuerdo con que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, que es la única vía legal, para que esa Asamblea Constituyente vote al basurero de la historia la Constitución de Montecristi y elabore una nueva Constitución que permita construir una nueva democracia y construir un nuevo Ecuador? Esa es la salida. Lamentablemente el presidente no hizo caso de nuestra propuesta. Él tiene sus razones, pues. Él tenía su decisión. Claro. Estamos frente a una consulta de 7 preguntas que, vuelvo a repetir, considero que no van a resolver los problemas de fondo. Sin embargo, hay que votar sí, para acabar de enterrar a estos ladrones que quieren nuevamente regresar a tomarse el poder, Claro, para seguir en sus robos. Bueno, en la segunda parte, totalmente de acuerdo, porque también a través de este medio de comunicación le decíamos al señor presidente, como parte del Estado ecuatoriano, que la única solución es la vía constituyente. No hay otra. Y algunos sectores políticos y también de opinión manifestaban que eso cuesta muy caro. Pero ¿qué pasaría si recuperan los recursos económicos robados por la corrupción? Y con eso a lo mejor proyectar una consulta. Y una consulta de consultarle al pueblo para decir hay que enderezar los pilares de la República, yo creo que no tiene ningún costo económico o no es gasto para una república, sino una inversión una económica. verdadera inversión. Si dicen que está muy caro, más caro sería que el pueblo se levante como hizo Eloy Alfaro, Claro. que es la otra vía. Sangre y fuego. Es otra vía. Entonces, si quieren ir por una vía democrática, pacífica, civilizada, no les queda más que ir a la Asamblea Nacional Constituyente. Por eso yo reitero nuestro pedido al presidente de la República, que tome la comunicación que le enviamos hace algunos meses atrás, y luego de esta consulta, que no va a resolver nada de fondo, medite sobre la necesidad de hacer historia. Puede hacer historia, convocando a una señor Asamblea ingeniero, Constituyente. Usted me está manifestando de que más económico resulta un voto en una urna electoral que una bala. Que un levantamiento como el de Eloy Alfaro, que dejó un ejemplo, pues no. Claro. Entonces, Eloy Alfaro dijo, no, aquí papeletas van al diablo, aquí vamos a la revolución, fueron a la revolución. Y es un camino que los pueblos escogen cuando ya no tienen otro camino. ¿Eso quieren ellos? Mejor el del voto, que es más económico. Más Porque económico en todo sentido, pues. Una bala cuesta más. Y vidas y todo. Claro. Entonces vamos por una salida democrática, convocatoria inmediata, una asamblea constituyente, ya. No hay otra salida, señores. En caso contrario, seguirá vigente la Asamblea Nacional, seguirá vigente la Corte Constitucional, la Judicatura, el fiscal con pinche de los ladrones, seguirá vigente todo el caos que estamos viviendo, nada más que con algunos adornitos. Señor ingeniero, muchísimas gracias por haber estado aquí en Prensa Radial, haciendo esta información muy interesante y también valedera. Yo creo que es la responsabilidad de los medios de comunicación de ir consultando profundamente los temas del Estado, que es lo que le interesa también al mismo Estado y también al pueblo ecuatoriano. Permítame decir unas cosas que tal vez valdría tocarlas. Con todo ¿no? gusto, señor ingeniero. Hemos hablado un poco de lo que está pasando. Quisiera en breves minutos decir algo de lo que pienso que hay que hacer. Primero, en la parte política, la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Segundo, es necesario que los ecuatorianos tomemos conciencia de estos problemas y nos unamos y nos organicemos políticamente. Hay un sinnúmero de movimientos políticos locales, regionales, nacionales, de organizaciones sociales, en fin,
Pienso que todo eso debe confluir en un gran frente político nacional que nos permita trabajar y luchar por esa nueva democracia que creo que debe establecerse. Claro. Pienso que en este año 2018 los trabajadores, los campesinos, los estudiantes, los profesionales, todos deben movilizarse a reclamar la solución de sus problemas, de sus derechos. Vamos al caso del agro. En los últimos días del año pasado me nombraron a mí presidente del Colegio Nacional de Ingenieros Agrónomos del Ecuador. Tengo el honor de representar a más de 30.000 ingenieros agrónomos ecuatorianos, gente muy formada, capacitada profesionalmente, con especialidades a nivel nacional e internacional. Conocen la realidad del agro. ¿Qué hacer en el agro? El agro está botado. El gobierno de Correa ha abandonado el agro durante los 10 años. Yo recuerdo que en el año 2012 Rafael Correa salió en enero por estos días y dijo que el gobierno ha hecho esto, hecho de otro, pero debo reconocer que estamos en deuda con el agro. Esa deuda nunca se la ha pagado hasta ahora. Señor ingeniero, ¿no era parte el tema del socialismo del siglo XXI en lo que es el nuevo reordenamiento mundial, no solamente de los continentes, sino también de los países y de los estados? Porque estamos hablando de eso. Hay un reordenamiento en América Latina muy galopante y profundo que se está dando en los actuales momentos, señor ingeniero. Sí, pero se necesita ir a transformaciones, hay que cambiar. Este estado que estamos viviendo los ecuatorianos no nos queda sino dos alternativas: o seguimos como estamos o cambiamos. Yo creo que hay que cambiar. ¿Pero cómo? Fíjese usted, el 24 de julio del año 2013, a 2 meses de que se posesionó Correa y Glass, ellos llamaron que iban a hacer el cambio de la matriz productiva. Yo, presidente de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador en ese momento, de todas las ingenierías del país, dije, bueno, me siento aludido. Y mandé una carta al presidente Correa y al vicepresidente Glass, pidiéndoles que nos den una audiencia para ir a una delegación de la Sociedad de Ingenieros a fin de conversar sobre cómo los ingenieros del Ecuador, que es un ejército grandote de técnicos, podían participar en el cambio de la matriz productiva. Y el único que me respondió fue Glass. Y fuimos una delegación el 24 de julio del 2003 y le entregamos propuestas de cómo manejar el agro. Desde el punto de vista tecnológico, político. Desde el punto de vista técnico. Y jamás hicieron caso. Pero la matriz productiva no era política. La matriz productiva, dígame, ¿qué cambio ha habido? De Occidente al tema de lo que es el bloque socialista en los actuales momentos, conformado por China, Rusia y otros países más, que incluyen Irán también, señor ingeniero. Ellos están alineados con ese bloque de grandes potencias, porque a nivel mundial hay la disputa de grandes potencias por el control de la hegemonía mundial. Claro, entonces América Latina no entra en ese orden mundial en lo que, no tanto de los estados, sino de los recursos naturales. De hecho, los dos grandes bloques que están ahí, como usted lo acaba de señalar, están China, Rusia, Irán y otros, ¿no es cierto? Y por otro lado está Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, que se disputan el control del mundo. Entonces el Ecuador de Correa se alineó con el bloque de China, Rusia y los demás. Ahora parece que va a haber un giro hacia el otro lado. Vea usted. Y eso demanda de millones de dólares, señor ingeniero, y también de aspectos militares. Entonces eso significa que el Ecuador está a la cola de un grupo de potencias por otro grupo de potencias y no tiene una política de independencia como la debe tener. Claro. Entonces por eso yo le decía que en el problema ya de resolver, hace un rato conversábamos con Lyndon, ¿dónde comienza el buen vivir? ¿Dónde comienza la vida? ¿Cómo es ahora el eslogan que han puesto? Mejores años. ¿En dónde comienza? Comienza en la comida. Claro. Porque el pueblo necesita comer bien. Pero para eso se necesita producir, pues. Pero si vea usted, si el gobierno de la Alianza País, del Correato, se roban 420 millones en los contratos de Toachi Pilatón. Y en el presupuesto general del Estado de este año 2018, ¿sabe cuánto ponen para el agro? Para el Ministerio de Agricultura. 350 millones. Que no es nada. Es nada. Entonces eso nos está demostrando que los ecuatorianos tenemos que hacer propuestas serias. Y nosotros las vamos a hacer. En mi calidad de presidente del Colegio Nacional de Ingenieros Agrónomos, cuando me eligieron en el Congreso último, yo les dije, no, yo no quería aceptar esto, verá, le digo sinceramente, lo digo públicamente, me vi forzado a aceptar porque no había otra salida en ese momento.
Pero les dije, bueno, si estoy aquí de presidente es para trabajar. A mí no me gusta cuando asumo una responsabilidad estar en calidad de florero o de cuadro colgado en la pared. Aquí vamos a ir a hacer un gran evento nacional, invitando a todos los sectores que están involucrados en el proceso productivo agrario. Empresas, el sector empresarial, los pequeños y medianos productores, las universidades y escuelas politécnicas, los profesionales, las organizaciones de campesinos, de montubios, de indígenas. A ver, reunámonos delegados, no va a ser ahí una reunión que van a ir cientos o miles de gente, una reunión selectiva de dirigentes, de gente que sabe del problema para discutir la situación y elaborar una propuesta seria para presentarle al presidente de la República, Lenín Moreno. Y vamos a solicitar una audiencia, públicamente lo digo ahora. Le vamos a pedir al señor Lenín Moreno una audiencia para, él ha dicho que está con la mano extendida, que quiere dialogar con todos. Pues bien, los ingenieros agrónomos del Ecuador le vamos a solicitar una audiencia para entregarle nuestra propuesta. Qué bien, señor ingeniero. Por ahí vamos. Claro, usted dijo algo fundamental y estamos sobre el tiempo. Por ejemplo, el tema de participación ciudadana. Nadie duda de que los ciudadanos también deben empoderarse en lo que son las decisiones de Estado y también las tomas de decisiones. Pero en los actuales momentos, tal cual está estructurado, no. Porque eso simplemente es una utilización de lo que sería la participación ciudadana por parte de los gobernantes. ¿Qué pasaría si los gremios profesionales, de acuerdo al último decreto del presidente de la República actual, de poder ingresar al sistema de lo que sería el reconocimiento ya jurídico de los gremios y toda la sociedad civil organizada del pueblo ecuatoriano? ¿Qué pasaría si los gremios profesionales y todas las organizaciones sindicales, obreras y clasistas sean parte de ese nuevo Consejo de Participación Ciudadana? Debería ser. Y que cada provincia tenga el reconocimiento de personería jurídica para fortalecer, como dice usted, el Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador. Todos los profesionales de las ingenierías y de todas las ramas. Es que esa fue la brutalidad de Correa. Él tiró a matar a los gremios. No quería que hayan gremios. Claro, porque no había un sustento jurídico, pero hoy existe un sustento jurídico que a lo mejor parece algo pequeñito. El decreto del presidente Lenín Moreno eliminó el decreto 16. Claro, y está dando la garantía jurídica de que se puedan establecer como una organización jurídica en cada provincia. Ahora lo que tocaría es que el presidente Moreno dé un pasito más. Entonces llame a los gremios a participar. Nosotros y que ellos conformen la participación ciudadana. Nosotros vamos a pedir esa audiencia. Esperemos que nos la dé. Y que resultaría más interesante. Y ahí trataremos y le explicaremos nuestros puntos de vista y nuestras propuestas. No vamos a pedirle, no va a ir Jorge Moreno allá a pedirle que me dé un puestito, no. Vamos a decir, señor presidente, aquí están los planteamientos que sería lo óptimo, señor ingeniero, para llevar adelante un cambio en el agroecuatoriano. La ciudadanía a través de los gremios profesionales, sindicatos, obreros y todas las organizaciones que se puedan conformar. Y el Consejo Nacional Electoral con los partidos y movimientos políticos existentes en el Ecuador, para que se puedan sopesar entre ellos las decisiones de Estado, señor ingeniero. Tenemos que tomar en cuenta muy bien lo que usted está señalando, distinguido amigo, toca un tema a sí mismo muy importante. Hay que tomar en cuenta que el mega fraude electoral del mes de abril, fueron las elecciones, ya terminó. Digamos, el gobierno que surgió fruto de ese mega fraude ya prácticamente terminó, porque ahí está partido Alianza País. Claro. La mayoría en la Asamblea Nacional está partida, ¿no es cierto? Entonces estamos en una nueva realidad. Lenín Moreno debe tomar muy en cuenta que en este momento necesita un gobierno de transición. Es decir, tiene que abrir espacio a otros sectores que no son Alianza País. Claro. Pero que no se vaya hacia la derecha. Ni hacia la izquierda. Que se vaya hacia los sectores sociales que necesitan pues tener una participación efectiva en los órganos del Estado, como usted acaba de decir, no hacia el un lado, hacia el otro. Hay un problema que debe quedar claro, y quizá con esto quisiera concluir estas ideas. El Ecuador no puede seguir gobernado por los responsables de la crisis de ahora, de estos 10 años, que es Alianza País, con un nombre u otro. No debe seguir gobernado como hasta ahora. Pero tampoco puede regresar a ser gobernado por los que ya gobernaron antes y fueron responsables de la crisis del ayer. Entonces se necesita una nueva fuerza política, social, integrada por hombres y mujeres limpios, honestos, que no tengan rabo de paja, que no hayan estado comprometidos en negociados turbios, que no hayan estado comprometidos en crímenes ni manipulaciones de los intereses del pueblo y la nación ecuatoriana.
Exactamente, señor Eso ingeniero. es lo que necesitamos. Por eso nuestro pensamiento siempre ha sido que la presidencia de la República del Ecuador debe ser lo más importante dentro del Estado ecuatoriano y los presidentes simplemente en el nivel secundario. Eso incluye a todos los El presidentes. presidente es un existentes simple en Ecuador. ejecutor, Es un simple un mandatario funcionario. de lo que el pueblo le Exactamente. ordena. Y la presidencia de la República es el cargo más importante de la República del Ecuador. Señor ingeniero, muchísimas gracias. Muchas gracias a Por usted haber estado en y un Prensa llamado cordial al pueblo ecuatoriano a no desmayar. Hay que seguir adelante porque el futuro pertenece al pueblo, que es un pueblo inteligente, trabajador y un pueblo verdaderamente laborioso y luchador. Seguimos informando a través de Prensa Radial desde este 2018 con la energía puesta para ir analizando y también resolviendo de acuerdo a la precisión y al detalle de los entrevistados de cómo debe ser el Estado ecuatoriano. Seguimos informando. Este es su noticiero. Prensa Radial. Describiendo Aloha para el mundo. SR Radio. srradio.com.es